saludar al apreciado doctor Luis Roberto Escoto. Hola, doctor. Gracias por la paciencia. Buen día. No, muy buenos días, Estela, Carlos, Fito. Gracias por esta invitación y gracias por la comprensión de permitirme poder hacer esta entrevista desde mi casa. Yo creo que debemos predicar también con el ejemplo. Cierto, Así como mucha quédate en gente fue casa, aprendiendo. quedémonos en casa. Podemos hacerlo. La tecnología nos permite estar cerca, aunque estemos físicamente distantes. Es cierto, doctor. Supongo que estuvo viendo la entrevista con el doctor Rolón. Sí, sí, Qué, sí, la estuve viendo qué y fuerte. compartimos plenamente con sus puntos de vista y estamos trabajando juntos muy de cerca todos los días ya desde que comenzó este problema. Lo que pasa es que uno no puede permanecer indiferente, doctor, a todo lo que pasa. Uno le mira a sus hijos, le mira a sus padres, le mira a sus hermanos, le mira a sus amigos. Esta es una cuestión muy difícil. Jamás pensamos pasar por una cuestión de este tipo. Entonces, hay que tener capacidad de contralor, hay que tener capacidad solidaria, pero hay que tratar de que toda la recomendación y sobre todo lo que se invierte sirva, llegue a la gente, doctor. Ayer usted le decía a los compañeros de Noticias Paraguay, nosotros no trabajamos con el Ministerio de Salud por separado, trabajamos juntos. Entendí que era eso y daba unas precisiones con respecto a cómo puede ir aumentando esto si la gente no se comporta. Así es, totalmente. Nosotros con el Ministerio de Salud trabajamos estrechamente. En realidad, en ciertos aspectos somos parte de una misma organización. Usted sabe que nuestros cuerpos de dirección, quienes definen las políticas de nuestra organización, son los gobiernos a través de sus ministerios de salud. Así que nosotros trabajamos mano a mano. Y sí, en ese sentido, ayer hacíamos algunas estimaciones un poco generales, digamos, de lo que podría pasar si realmente la gente no cumple con las medidas que han sido y que venimos repitiendo todos estos días y que han sido muy bien señaladas por el señor viceministro de Salud. Doctor, nosotros estamos permanentemente orientando, tratando de hacer de la mejor manera posible, escuchando lo que dicen los especialistas. Y ese comportamiento, el mal comportamiento de la gente ya le costó mucho a otra gente, a otros países. Uno habla con compatriotas nuestros en diferentes partes del mundo y nos dicen, por favor, déjenme dar la oportunidad de hacer un mensaje a los paraguayos. Tomen en serio esto porque puede ser muy complicado y cuando tratemos de reaccionar ya va a ser tarde. Por eso es que se insiste mucho en que la gente se quede en la casa, doctor. Sí, como muy bien se planteaba, este virus tiene un crecimiento exponencial. Esto significa que los casos se duplican cada 3 días. Lo vemos perfectamente, lo hemos visto en países de Europa y aquí en nuestra región, Chile, Brasil, Perú, Colombia, son ejemplos claros de la manera acelerada con que este virus se puede transmitir. Por eso hacíamos un poco la proyección. Si el día jueves tuvimos el informe de 92 casos, eso significa que a los 3 días, o sea, el martes, tendríamos 184 casos. Si la población sigue sin acatar las medidas y sin respetar este distanciamiento social, tendríamos el jueves 368 casos. Pero eso no termina ahí, no es en una contabilidad y una sumatoria de casos. Esto significa que tendremos 295 pacientes en su casa, en el aislamiento y tomando medidas que realmente cambiarían radicalmente la vida cotidiana de toda esta familia, de amigos, de vecinos, con seguridad, por lo menos por 15 días en una forma muy drástica. Eso significaría que tendríamos 3 personas hospitalizadas por lo menos 15 días a 30 días ocupando los hospitales. Esto significaría que tienen neumonía, porque una cosa que hay que entender, cuando uno transita en su casa esta enfermedad de una manera leve, es un cuadro gripal fuerte, digamos, una gripe de esas
que lo acuestan. Pero los 73 que requerían hospitalización porque su cuadro es severo, lo que estamos hablando es una neumonía. Estamos hablando que necesitan oxígeno, necesariamente. Estamos hablando de que necesitan un equipo humano que esté cuidándolos, atendiéndolos, etcétera. Y esto significa que 18 estarían necesitando cuidados intensivos, como estamos viendo en la imagen. Estos 18 de cuidados intensivos, desgraciadamente, por lo que hemos visto el comportamiento en otros países, entre 14 y 7 morirían. Esa es la realidad. Si nosotros no adquirimos con estas cifras una verdadera percepción del riesgo que tenemos todos, y ya no solo las personas mayores, ya no solo las personas con una enfermedad de base, porque también en Estados Unidos y en algunos países de Europa hemos visto fatalidad en personas jóvenes y en personas que aparentemente no tenían una enfermedad. Jóvenes que parecía que estaban sanos. Entonces, esta es la realidad, estas son las cifras. Y cuando hablamos de cuarentena nos referimos a las medidas que el gobierno ha tomado de no, ¿cómo se llama?, tener masificación de personas, conglomerado de personas. Hablamos de limitar la movilidad, el transporte, el cierre de los colegios, promover el trabajo desde casa. Eso es la cuarentena, pero lo que tenemos que insistir más es respetar este distanciamiento social. Es cómo nosotros nos quedamos en casa, cómo nosotros, si tenemos necesariamente por un aspecto esencial salir Doctor Escoto, de nuestra... sí. Tenemos también que guardar la distancia entre las otras personas, porque la única vacuna que existe hoy somos nosotros mismos. Exacto. Doctor Escoto, yo no sé si la Organización Panamericana de la Salud tiene algunas estrategias con respecto a la población vulnerable. Yo siempre digo que los mensajes que damos pueden calar en la clase media alta, cuando decimos tiene que aislarse, tiene que tener su propia habitación, su propio baño. En Paraguay 1.700.000 personas viven con 10.000 al día. O sea, tenemos un problema económico de alimentación por un lado y por otro lado tenemos el tema del hacinamiento. ¿La OPS tiene algún estudio, alguna sugerencia, consejo? ¿Cómo pueden hacer las familias pobres que viven hacinadas, que no sería un problema que vivan hacinadas y se queden en sus casas si le llegan los alimentos, sino qué pasa cuando un miembro de la familia está contagiada? ¿Cómo se hace en los sectores muy pobres, donde apenas tienen una habitación y comparten el baño? ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Qué estrategias tienen ustedes para esa población? La situación es muy compleja y muy difícil, porque hasta ahora hemos visto que la epidemia ha estado en países del primer mundo. Estuvo empezó en la segunda economía mundial, luego pasó a Europa, luego empezó y se ha expandido fuerte en la primera economía mundial, en el primer mundo. Así que nosotros todavía estamos buscando y estamos viendo con los gobiernos cómo responder ahora que la epidemia empieza a afectar a los países de ingreso bajo y a los países de ingreso medio, con las características que usted ha muy bien señalado. Esto es un problema de casi toda América Latina, el nivel de aislamiento. Estamos hablando de los niveles de pobreza arriba del 40%. Claro. Y la verdad que está buscando opciones, se está buscando formas de que pudiéramos tener algunos hospitales o algunos centros de aislamiento para estas personas, para las personas que viven en calle y que pudiéramos darles esas opciones. Yo creo que estamos revisando con varios ministerios cuáles las alternativas que tenemos que encontrar, porque usted dice eso muy bien, si una persona vive en cierta comodidad, tiene las posibilidades de respetar y vivir en ese aislamiento de una manera distinta que usted 12, 10, 8 personas en 4 metros cuadrados,
con un baño, es muy difícil y por eso es nuestra gran preocupación y ya lo ha dicho nuestra directora, lo ha recalcado también el director general de la OMS, de la OPS, que no sabemos exactamente el impacto que pueda tener en nuestros países y en África esta epidemia una vez que se llegara a desarrollar de una manera que lamentablemente no deberíamos y podemos evitarla, porque se ha demostrado esta epidemia es que podemos contenerla y podemos evitar que tenga un desarrollo acelerado. Doctor, Fito le saluda. Pasó una semana, creo, desde que hablamos y sí. Mi señora sigue sin besarme, le aclaro eso. Y necesitamos esperanza también, ¿verdad? Que nos quedemos en casa los que se pueden quedar en casa, el aislamiento social, el lavado de manos. Pero hay avances de la ciencia en cuanto a tratamientos, en cuanto a medicamentos que podrían de alguna forma ser más eficaces contra el coronavirus, contra el COVID-19. Mire, muy buena su pregunta porque realmente esta cuarentena y estos aislamientos que estamos adoptando y se han recomendado y han sido asumidos por los países, lo que de alguna manera lo que permiten es que ganemos tiempo para tener disponible estas medidas farmacológicas que le llamamos farmacéuticas, tener el tratamiento, tener la vacuna. Se está trabajando mucho, pero hasta este momento, si bien es cierto, hay dos procesos de vacunas que están bastante avanzados y son esperanzadores. También hemos oído de algunos medicamentos que se han probado en algunos países, están bajo ensayos clínicos ya. Hay avances, pero todavía no disponemos ni de vacuna que no sea distinta a que yo soy la vacuna y tratamientos realmente específicos para este virus no hay. Hay investigación, hay grupos que están trabajando muchísimo, están en desarrollo, pero todavía no son recomendados porque no han demostrado ser completamente eficaces y sobre todo seguros para la población que los va a utilizar. Doctor, hay paraguayos muertos acá en nuestro país consecuencia de este virus, hay paraguayos muertos en España, hay paraguayos muertos en Italia, hay paraguayos muertos en los Estados Unidos, y uno se pregunta de repente, ¿cómo hacemos un aislamiento en un barrio carenciado? ¿Es posible hacer aislamiento en sitios como esos? Es posible, yo creo que tenemos que buscar la forma de hacer esos aislamientos. Hasta ahora, si la gente se queda en su casa y si sale en el barrio y logra mantener esa distancia que hemos visto que se ha utilizado para ir a buscar los kits escolares o para ir al banco o para ir al supermercado, y tratamos de mantenerlo, es posible evitar que llegue al barrio. Lo que tenemos que evitar es que llegue a ese barrio carenciado. Y ahora lo podemos hacer. El virus está circulando en las ciudades, está circulando en nuestro barrio, está circulando en nuestro vecindario, está circulando, podría estar circulando hasta en nuestra casa. Pero si realmente somos muy respetuosos y cuidamos ese distanciamiento, nos lavamos las manos cuantas veces sean necesarias, si tenemos el cuidado al sonar o al estornudar o al toser, si nos sentimos enfermos y nos aislamos en esa pequeña casa y nos distanciamos 1 metro, 1,5 metros de la persona, del resto de las personas, llamamos por teléfono al Ministerio de Salud para que el servicio de salud más cercano nos acerque las mascarillas, el tapaboca, porque yo de esa manera no transmito ni contamino a otros de mi casa. Yo creo que sí es posible. Tenemos que ver cada situación y probablemente algunas situaciones va a ser muy difícil, pero no creo que sea la mayoría. Yo creo que la mayoría, si yo estoy enfermo, si mi enfermedad no es severa y puedo hacerla el aislamiento en casa, si uso la mascarilla, si me lavo las manos, si desinfecto ese baño que tenemos único, si desinfecto con lavandina las superficies donde esa persona camina, si él tiene
solo sus utensilios de comida son específicos para él. Si lavamos la ropa y con agua entre 60 y 90 grados, no hirviendo, pero sí suficientemente caliente para matar el virus. O sea, las medidas para prevenir, aún en esas circunstancias de pobreza, de hacinamiento, que usted muy bien ha señalado, yo creo que lo puede ser. Y la gente de salud, del ministerio, de las unidades de salud familiar y todo, están bien capacitados para hacer las recomendaciones y ayudar a la gente a poder tomar estas medidas y asegurarnos que no se transmitan más. Doctor, agradeciendo la gentileza de siempre, quiero que entendamos todos, y usted mejor que nadie sabe, que el 12 de abril solo termina una etapa. Solo termina una etapa. Es mucho el camino que tenemos que recorrer, o es extenso el camino que tenemos que recorrer, pero cuando con mayor responsabilidad lo hagamos, ese camino se puede acortar. Y puede ser mucho más fácil y mucho más llevadera la vida otra vez en nuestro país. Por eso que la gente entienda que el 12, para que una etapa termine bien, esa será la etapa del 12 de abril. Y tratemos de sumar esfuerzo para que sea así, porque esto va a continuar, esto no es cuestión de 10 días, esto es mucho más, y va a ser peor si no tenemos la suficiente conciencia, doctor. Así que vamos a seguir pregonando porque la gente se quede en casa y porque sea respetuosa de todas las orientaciones médicas que se puedan recibir. Así es, exactamente como usted muy bien lo ha dicho. De acuerdo a los escenarios epidemiológicos y del comportamiento de la transmisión, es que se van a tener que tomar las decisiones de cómo debe de continuar. Sin embargo, ya ahora viendo algunos comportamientos en otros países, por lo menos pareciera prudente mantener estas medidas entre 2 y 3 meses. Eso es lo que nos dice hasta ahora la evidencia que disponemos. Pero recordemos, esto se ha presentado en el primer mundo, en Europa, en países asiáticos, con culturas distintas a las nuestras. Así que si en esos países han necesitado entre 2 y 3 meses mantener estas medidas para lograr contener el crecimiento acelerado de la epidemia y evitamos la pérdida de muchísimas vidas, por lo menos en nuestros países pudiera ser necesario igual tiempo. Pero, como muy bien usted señalaba, es el comportamiento de cada uno de nosotros lo que va a determinar cuán profundo, cuán rígidas y cuánto tiempo se van a mantener estas medidas. Doctor, muy gentil, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y vamos a tener encuentros permanentes, supongo, en el transcurso de los próximos días. Que tenga lindo sábado, muy amable. Muchísimas gracias a usted también y un llamado a la gente, quédate en casa, recordad, la única vacuna que tenemos sos vos mismo y seamos solidarios y tengamos esperanza, eliminamos el sarampión, eliminamos la malaria, erradicamos la poliomielitis y esta no es la primera epidemia ni la primera guerra que en Paraguay se lucha y siempre ha salido victorioso. Entonces, creo que tenemos que tener esa fe y esa fortaleza de continuar juntos haciendo esta pelea. Gracias, doctor. Muy gentil. El doctor Luis Roberto Escoto, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud.